no solamente es necesario dormir 7 u 8 horas en una persona adulta, sino que es que hay que dormir de noche. Entonces eso se consigue con un precioso y preciso mecanismo hipotalámico que conecta las células del hipotálamo que producen la propensión al sueño. Están conectadas con el exterior, con un haz que se llama retino hipotalámico, y de alguna manera tienen información de si fuera hay luz o no y cuánta luz hay. Entonces esas células están entrenadas para que cuando la luz disminuye se produzca la propensión al sueño. Y entonces precisamente lo que marca la propensión al sueño por la noche es la oscuridad. Bueno, pues eso se derrumba si uno se acuesta y se expone a una luz que uno mismo se administra, ¿no? Que es un móvil, una pantalla, una tablet, un ordenador. Entonces eso tiene un efecto, por una parte físico, que quiere decir los fotones que entran y estimulan a las células que deberían producir la propensión al sueño, pero como ahora resulta, se sienten equivocadas porque están viendo que hay como luz, como si se tuviera uno que despertar. Entonces eso por una parte es digamos, una perturbación física, fotones que entran y que capta el centro regulador del sueño que propicia el sueño por la noche. Y por la otra es que, claro, si te pones un dispositivo, ya no que esté iluminado, podría ser simplemente oír el teléfono, pues ¿qué ocurre? Que produces una excitación emocional e intelectual, para dormir precisamente te has de relajar. Y no digamos qué tipo de excitación puede ser. Pueden ser noticias angustiosas, pueden ser noticias que te hagan estar toda la noche rumiando ese pensamiento, etc. Entonces, la perturbación es notable. Si uno, digamos, persiste en ese hábito, lo que se produce es una perturbación crónica del sueño que luego no es fácil de restaurar. Porque ¿qué pasa? Cuando me acuesto sin móvil, tengo síndrome de abstinencia, digamos, entre comillas, y ya no puedo dormir sin móvil. Entonces la situación yo creo que es para considerarla de manera importante. La información es cristalina. El uso del móvil por la noche perturba el sueño y produce a la larga una debilitación de los sistemas que promueven el sueño. Por lo tanto, digamos, de alguna manera facilita el desarrollo de insomnio en el futuro. Hay personas que toman café, que son muy cafeteros, y cuando no toman café por la noche no duermen. Parece un efecto paradójico, pero realmente es así. El hecho de dormir sin móvil también perturba el sueño cuando uno lo ha utilizado sistemáticamente porque nota efectivamente o como una abstinencia, le falta algo para dormirse, ¿no? Entonces, la libertad, por supuesto, el individuo tiene que disfrutar de su libre albedrío, pero con información suficiente e inteligencia. O sea, poner en riesgo un sistema homeostático tan importante como el sueño no tiene mucho sentido, teniendo el resto del día para consultar el móvil, ¿no? Eso por una parte. Por otra, no se debe utilizar por la mañana, porque el utilizar el móvil nada más levantarse indica una necesidad de volver a conectarse importante. Entonces, yo creo que eso los padres deberían, y los propios actores, deberían tener en cuenta, darse cuenta de que lo primero que hago por la mañana es utilizar el móvil, tengo una dependencia del móvil que, bueno, ninguna dependencia realmente es sana, ¿no? Por la noche, pues la recomendación es digamos, forma parte de lo que es la higiene del sueño, que consiste, entre otros puntos o entre otras costumbres, en que la cama solo se debe utilizar para dormir. Porque el cerebro va aprendiendo, entre comillas, que en la cama se hacen muchas cosas además de dormir. Y es al contrario, el cerebro tiene que estar acostumbrado a que se reúnan las condiciones óptimas para conciliar el sueño y solo esas. No tiene que haber condiciones de vigilia en la cama. Y la tablet, el ordenador, el móvil, forman parte de un hábito que no es higiénico, junto con otros que perturba la conciliación del sueño de una manera importante. O sea, la cama solo para dormir y las condiciones
son las necesarias para dormir. Oscuridad, silencio, confort y, a ser posible, relajación. Si el mundo cambia, los hábitos de los adolescentes cambian, la educación de los niños y de los adolescentes tiene también que cambiar y adaptarse a esos cambios, que tiene que actualizarse. Entonces yo creo que una educación actualizada a los días que corren debe incluir el uso de los dispositivos móviles, los ordenadores, restringir su uso, pero restringirlo de una manera también que es natural, es normal. No es normal estar todo el día viendo la tele. Para mí, lo importante de esta tendencia que existe ahora en los adolescentes del uso indiscriminado, exagerado del móvil, por ejemplo, de las tablets o de los ordenadores, requiere la prevención. Y la prevención a estas edades está en manos de los padres y los maestros. Tienen que entender, o por lo menos reflexionar, luego tomarán las decisiones que estimen pertinentes, reflexionar sobre que el uso del móvil tiene que ser restringido a la necesidad y el ocio razonables, pero no de manera indiscriminada. Y sobre todo no de forma que el adolescente o el niño cuando está solo, digamos, apela al móvil pues como una costumbre, digamos, mal adquirida, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen que actualizar la educación a los niños e incluir qué es higiénico, recomendable, saludable, no solamente desde el punto de vista cualitativo, de lo que ven, que eso preocupa mucho actualmente, sino desde el punto de vista cuantitativo, cuánto tiempo lo ven, ¿no? Los niños pequeños, cuando duermen mal, no les pasa como a los adultos, que caen dormidos durante el día, que están somnolientos. No, es lo contrario. Los niños pequeños, cuando duermen mal, cuando descansan mal, están irritables. ¿Qué le pasa al niño que está tan pesado? Dice que tiene sueño. Bueno, pues eso es así. Realmente es paradójico, pero no es lo mismo que en el adulto. En los niños pequeños, el indicador de que no duermen bien es que durante el día están irritados, están faltos de sueño. Realmente las madres saben cómo solucionarlo, que es que los acunan, los duermen y se acabó. Y luego ya cuando ya se despiertan satisfechos de sueño, ya están tranquilos. Los niños pequeños también, como digamos, son poco expresivos, tienen un lenguaje limitado o simplemente no hablan todavía, los más pequeñitos, pues entonces hay que estar atentos a este signo de la irritabilidad. Los adolescentes sí expresan las cosas. Entonces ellos saben que no duermen bien, saben por qué no duermen bien en la mayor parte de las ocasiones y saben las consecuencias que tiene. Pero claro, digamos, se autoprotegen y bueno, no dicen que duermen mal por los malos hábitos que tienen, ¿no? Lo que les pasa normalmente es que tienen dificultades escolares, dificultades académicas, bien en el colegio, en el instituto o en la universidad, por dificultades de concentración, de atención, de memoria y luego una cosa importante, y es que se va produciendo cierta apatía, cierta, digamos, necesidad de conseguir lo que yo quiero independientemente de lo que me produzca, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es un poco temerario. De adultos somos como más prudentes, pero de adolescentes es muy temerario. ¿Qué me va a pasar a mí por consultar el móvil? ¿Qué me va a pasar a mí por tomar alcohol? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿No? Se sienten, digamos, muy fuertes, robustos, y entonces se someten a todas estas costumbres que son, digamos, inadecuadas. Y lo que yo creo que es todavía más, el no atender las recomendaciones, digamos, higiénicas, sociales, médicas, familiares, al respecto de muchos hábitos nocivos, eso con el tiempo debilita el carácter. Se produce un carácter, digamos, en vez de robusto, se produce un carácter que, digamos, un poco sumiso ante los estímulos del medio. Los hábitos, muchos hábitos como los que estamos comentando, te debilitan. Y entonces, aparte de repercutir, digamos, desmorona un poco la potencia intelectual y física que podría tener ese adolescente, tener y aumentar.
Entonces yo creo que esos son los puntos claves. ¿Sí? Los adolescentes tienen tendencia a acostarse tarde y a levantarse tarde, pero esa tendencia que es natural en el adolescente y se va corrigiendo con el tiempo, cuando llega el periodo lectivo o el periodo laboral se corrige. Que digamos, uno se adapta y entonces ya empieza a acostarse más pronto y a levantarse a la hora y está bien. Pero hay un adolescente que parece que tiene insomnio, que sería el que los padres o él mismo dijeran al médico de cabecera o a los profesores, es que yo no me duermo hasta las 4 de la mañana. Y luego me levanto para el instituto y estoy completamente cansado durante el día. Entonces, bueno, si encima a este adolescente dicen, no, es que tiene dificultades para conciliar el sueño, tiene un insomnio de conciliación del sueño, y le damos un hipnótico, lo que le faltaba. La pregunta clave es, ¿y el sábado y el domingo, si no sales, cómo duermes? Pues de 4 a 3. Luego es capaz, tiene conservada la capacidad de dormir 8 horas, lo que no puedes dormirlas ajustado al ciclo geofísico de 24 horas o, si queremos, al ciclo social, que las empresas y los institutos y la universidad empiezan a las 8 o a las 9. Está retrasado de fase. Pero claro, eso es importante reconocerlo porque no se trata con medicamentos para el sueño, se trata reajustando, o sea, haciendo que el ciclo que está retrasado se adelante. Y sin entrar en detalles, el tratamiento de ese retraso de fase es con luz por la mañana, luz potente por la mañana y melatonina por la noche. Pero tras ser diagnosticado de manera precisa por un especialista en sueño, claro. Bueno, el sueño, la importancia que tiene es que es una función de lo que se llama homeostática. Homeostasis significa equilibrio. Entonces, el sueño es una función básica, como he dicho, como comer, beber, y cualquiera puede imaginar o intuir lo que ocurre si uno no come o no bebe, ¿no? Si no duerme, también ocurren cosas graves. Básicamente, el problema principal de no dormir o estar privado de sueño crónicamente es que el organismo, digamos, lee esto como estrés. Entonces reacciona liberando una serie de sustancias que pueden dañar los órganos, particularmente el corazón, riñón, pulmones, hígado. Eso se produce, digamos, con deprivaciones importantes o acusadas de sueño. El sistema inmunitario se resiente y luego nuestra adaptación al medio se derrumba. En efecto, quiero decir que para estar operativos al día siguiente tenemos que estar descansados. El sueño procura descanso, entre otras funciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente estamos torpes, estamos lentos, no nos concentramos, perdemos atención. Eso nos hace, digamos, adaptarnos mal en las respuestas que debemos, digamos, proporcionar a los cambios del medio. El cambio del medio, pues imaginemos, puede ser el escolar o puede ser laboral, te encuentran dormitando, etcétera, etcétera. Y entonces esta respuesta de estrés en conjunto lo que te hace es vulnerable. Entonces así se entiende que personas que no tienen una higiene del sueño adecuada, que no duermen lo suficiente, son personas, digamos, más vulnerables, más proclives a las infecciones, más irritables, con menor rendimiento escolar y laboral, etcétera, etcétera. Bueno, si uno tiene problemas con el sueño, debe consultarlo con su médico, y su médico determinará qué tipo de problema es y si necesita acudir a un especialista. Pero 2/3 de los problemas del sueño se resuelven simplemente con unos hábitos saludables. Unas normas básicas que se llama la higiene del sueño puede resolver cantidad de problemas de insomnio, por ejemplo, ¿no? Durante el día, pues por la tarde, digamos, no hay que exponerse a la luz intensa. Se puede uno exponer al atardecer, pero ¿qué pasa si me voy a una discoteca
y están los focos a tope, o un concierto, eso perturba el sueño. Entonces, con la comida, por ejemplo, la cena sobre todo debería ser no copiosa, suficiente pero no copiosa, y la tendría uno que tomar 2 horas antes de acostarse. El alcohol por la noche fragmenta el sueño. Puede favorecerlo porque poco de alcohol te puede dar cierta somnolencia, pero luego la noche se interrumpe muchas veces. El tabaco nocturno también, la nicotina es excitante, pero bueno, otros excitantes hay que evitarlos, cafeína. Los medicamentos, pues hay cantidad de medicamentos que te alteran el sueño. Repasar los fármacos y a lo mejor hay que adecuarlos en las tomas a tomas matutinas y vespertinas, pero no nocturnas. En cuanto al deporte, si uno hace deporte por la noche, se produce un aumento del calor corporal y entonces no concilia el sueño por eso. O sea, antes de las 7:30 deporte, perfecto. Después de las 7:30 no se debe hacer deporte. No exponerse a la tensión emocional. Y ahí volvemos de nuevo a los móviles. Porque los móviles, dependiendo de las noticias que estemos, o lo que nos estén diciendo o lo que estemos consultando, nos puede producir excitación intelectual, angustia, preocupación, etcétera, etcétera. Eso también es una cosa necesaria. Dormir siempre en la misma alcoba, en la misma cama, con condiciones confortables y también lo que hay que procurar es mantener unos ciclos de sueño y vigilia regulares. Esas son las medidas higiénicas en las que uno puede encontrar algún punto que no hace bien y luego, y también puede ser que tenga una higiene del sueño impecable y duerma mal. Yo recomendaría entonces ir al médico.